Es momento de presentarlo a él. También no sé si habrá usado selfie, pero está usando mucho las redes sociales y capaz que el palito selfie le viene bien. Le vamos a dar la oportunidad si quiere participar también el día de la fecha. Lo saludamos a él. Desde Mejor Informado está con nosotros el señor Rubén Omar Boschi. ¿Cómo le va? Buen día, Emi. Buen día, Lore. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo lo Bien. trata la mañana, Rubén? Muy bien. Yo tengo un palito selfie, pero lo uso con fines depravados. No, Porque, no. sí, Se te- todos estos adminículos son sospechosos para mí siempre. Y trato de abundar en el uso sospechoso, porque el otro es demasiado obvio y aburrido, ¿no? Tal cual. Tiene bastante diferentes texturas. Tiene acá goma, tiene Qué no sé, interesante, qué interesante. plástico rígido, duro. Un sector. Bueno, ya van a empezar a caer mensajes diciendo te extrañamos, Boshi, con esos comentarios. Sí, sí. Una condición esencial para el selfie stick debe ser la, la dureza, porque de lo contrario no puede sostener el aparato correspondiente. Así que eso también es la facultad que le posibilita tener otros usos. Tal cual, cada uno lo Que dejo puede. librada la imaginación de los oyentes, que la tiene muy frondosa, como usted sabe. Ahora voy a chequear a ver si A la escriben mensajes. imaginación, digo. Ahora voy a chequear la imaginación de los oyentes que están participando y mucho ya. Rubén, imaginación, palo selfie, firmeza, rudeza. Sí. ¿Se puede relacionar todo eso con la columna del día de la fecha? Todo se puede relacionar con cualquier cosa, como bien sabemos los periodistas que hacemos del arte de manejar el lenguaje algo acomodaticio a nuestros intereses. Y lo que íbamos a hablar hoy tiene que ver con el Estado, ¿no? ¿Verdad? Ujú. ¿Cómo está el Estado en esta situación de crisis y económica, de pandemia sanitaria? Y de despelote general a partir de un contexto que se ha generado en función básicamente de estas dos variables. Bueno, el Estado está mal, por lo menos el Estado, el Estado Nacional creo que no hace falta mayor descripción para decir que un gobierno que se presenta o se presentó en su momento como todo lo contrario a Mauricio Macri, al neoliberalismo, y a cuestiones como, por ejemplo, tener que negociar con engendros horrorosos de la humanidad como el Fondo Monetario, bueno, la medida de cómo está el Estado Nacional la da precisamente esto, de que el gobierno que dijo todo eso va a negociar ahora y está negociando ya con el Fondo Monetario y posiblemente teniendo que firmar algunas cuestiones impostergables para poder salir de la tremenda, abrumadora y profunda crisis en la que está la economía argentina, teniendo que firmar algunas cosas que no son precisamente del recetario ideológico que firma el doctor Perón. Entonces, la relatividad de las cosas se explica desde la filosofía del palito stick. Digamos, lo uso para lo que sea, para sostener el teléfono o para otras cuestiones. Lo importante es que la cosa salga adelante. Así que una vez más el pragmatismo va a dominar en Argentina. Y acá en Neuquén el Estado también está mal porque ha visto reducidos sus ingresos de una manera muy pronunciada. Se han caído las regalías por falta de producción, porque se cayó la producción de petróleo y de gas. Se ha caído la coparticipación nacional porque se cayó la recaudación de impuestos. Y también se cayó la recaudación de impuestos propios, de impuestos provinciales. Por tanto, el Estado todavía no terminó de pagar los sueldos a los empleados públicos, le queda la planta política y día a día junta los manguitos para poder afrontar esta responsabilidad elemental del Estado
obligación, que es cumplir con el pago de salarios a quienes trabajan en los organismos del Estado, sean de planta política o de planta permanente. Así que eso ilustra mejor que nada, tal vez, la situación económica, que es muy mala y que va a costar bastante levantar para un Estado que es fuertemente dependiente del recurso hidrocarburífero. Como hablas frecuentemente, Emi, con Raúl Vila, bueno, él te ha ido contando las oscilaciones coyunturales que está teniendo la cuestión del petróleo y del gas, y de cómo se entrelazan estas cuestiones, porque el Estado, que necesita esos recursos, también es el que define las políticas que pueden o no alimentar esos recursos a partir de incentivar o no la actividad petrolera y gasífera, que ha caído. Pero no tiene todas las recetas el Estado. ¿Por qué? Porque la producción de gas y petróleo depende de las medidas políticas que se tomen en Argentina, en la producción argentina, pero también depende del contexto internacional y de la globalidad, porque el negocio de los hidrocarburos es un negocio mundial, no es un negocio de un país determinado. Y el contexto general en el que también está Argentina es el de caída de precios permanentes, porque el consumo no repunta. Cuando estaba repuntando el consumo, básicamente de combustibles, que es lo que la gente compra para poder moverse en su auto, para poder hacer andar los camiones, para que anden las maquinarias del campo, etcétera, se necesita combustible, básicamente combustible proveniente precisamente de los hidrocarburos. Como la segunda ola del coronavirus volvió a golpear en Europa o en el hemisferio norte en general, y esto obligó a tomar medidas sanitarias otra vez de cerrar y de paralizar parcialmente actividades, lo cierto es que ha vuelto a caer el consumo a nivel mundial. Entonces el precio tiende a bajar, el precio del petróleo. Y acá en Argentina el consumo no ha repuntado. Pese a eso, hay también inflación. Es muy raro, pasa en Argentina nada más, que cuando se compran menos cosas, menos cantidad de cosas, los precios generalmente bajan, pero en Argentina siguen subiendo. Así que toda esta conjunción de factores hace que el Estado esté en problemas. Y una vez más nos encontramos ante la disyuntiva, Emi. ¿Qué representa el Estado en nuestra vida? Porque si el Estado anda bien o mal, ¿por qué nos debería afligir a los ciudadanos que no tenemos ningún nexo laboral o de negocios con el Estado? Bueno, ahí descubrimos que todos, en mayor o en menor medida, dependemos del Estado. Porque hay una enorme cantidad de gente que necesita asignaciones, por ejemplo, de las que el Estado da para contener socialmente a sectores que están desprotegidos. Asignación universal por hijo, el IFE, todo eso que ahora se está empezando a recortar, porque hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y no es porque el Fondo Monetario Internacional sea malvado por naturaleza, sino porque son reglas que pacta si es que tiene que prestar dinero o tiene que financiar para poder asegurarse que sirvan y para que pueda recuperar lo que el Fondo Monetario invierte en cada uno de los países que presuntamente ayuda. Entonces, todo este retruécano, este laberinto, este ida y vuelta de la política argentina alrededor del Estado, hace que otra vez llegue al primer plano del debate, del análisis, de la discusión, la cuestión de si hay que hacer un ajuste o no hay que hacer un ajuste. Si hay una palabra que tenga mala prensa en Argentina desde la década del 90 para acá, es esa, el ajuste. Sin embargo, el ajuste, una vez más,
está en la cartelera, con palito stick fotográfico, camarógrafo o no, la situación ha vuelto a repetirse. Vivimos en el ciclo del retorno permanente, Emi. Sacale una foto a eso. Firma Rubén Omar Boggi, nuestro periodista desde Mejor Informado. Muchas preguntas para hacerle, por supuesto, pero la vamos a continuar en algún otro momento. Rubén, ¿Cómo no? Cuando usted quiera. con este palito lo despido, le saco una Muy foto virtual y nos vamos a la pausa. ¿Qué le parece? ¿La manda usted? Muy bien, vamos a la pausa, amigo Jorge. Métale nomás.